otra de las personas que no se ha unido a la sala le puedas dar acceso. Ok. Ok. Bueno, vamos a empezar a grabar, Alejandro. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de MRM Consultores y Cecimar, es un placer para nosotros recibirlos en esta segunda sesión del taller Plan de Continuidad del Negocio. Hoy esperamos alcanzar con ustedes el objetivo de esta jornada, que de acuerdo a la sesión tiene que ver con que revisemos elementos básicos de conocimiento relacionados a lo que implica el desarrollo de un plan de continuidad y podamos avanzar en el paso 1 de este ejercicio para la elaboración del plan de continuidad. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, alguien que me confirme con la manito si están viendo en su pantalla la presentación. Ok, gracias, Belkis. Ok, fíjense algo. Para darle continuidad al negocio, ustedes se pasearon durante la sesión 1 y el día de hoy por lo que indica la norma ISO 22301 en su versión 2019. Quiero primero pedir disculpas, hubo un error en la tarea cuando enuncié el año de la norma, decía 22.301-2015, en realidad la versión es 22.301 y fue publicada en el 2019. Es decir, que la versión sobre la cual ustedes van a trabajar es la versión 22.301 del año 2019. Quiero aclarar este punto porque así quedó. Sin embargo, ya eso fue corregido en la sala de Classroom. Agradezco mucho a Edith Garrido que me hizo la observación y pudimos corregir ese aspecto que, bueno, se nos había pasado allí. Durante el recorrido que ustedes hicieron de la norma, seguramente algunos de ustedes consiguieron algunos beneficios bien relevantes. La tarea fue corregida para todos. Creo que hicieron un excelente ejercicio en la lectura de la norma y desde lo que leí, de lo que representan los beneficios para cada uno de ustedes y para las organizaciones para las cuales trabajan, pues me quedé gratamente sorprendida con cómo pudieron agregarle valor al contenido de lo que la norma propone y lo que ustedes visualizan como beneficios tanto para ustedes como para su organización. Invito a algunos en particular a mirar este ejercicio de continuidad como una posibilidad para continuar en cualquier área de acción donde ustedes operen, en la vida personal, en su vida profesional, en su vida familiar y en su vida organizacional. Es decir, este plan de continuidad es una muestra, vamos a llamarlo teórica, es una estructura teórica que cualquier persona pudiese adoptar para darle continuidad a su propia vida. Ahora, hay que hacer lectura a esto que vamos a estar viendo durante estas 2 semanas para comprenderlo de esta manera. Porque la continuidad tiene que ver con levantarse, tiene que ver con recuperarse, tiene que ver con reanudar, tiene que ver con la posibilidad de seguir haciendo cosas importantes desde lo personal como lo profesional y lo laboral. Entonces, de verdad que para mí es un placer que iniciemos este tránsito por esta formación. Rosamer, te voy a pedir por favor que cierres la cámara, buenos días, para garantizar la estabilidad de la... Okay, gracias, Rosa. Bienvenida. Adicional a esto, vamos a empezar a mirar un poco. Y cuando yo me diga desactivar audio, yo le doy aquí. Cuando me pida hablar. Vamos a mirar un poco desde el propio plan algunos conceptos que debemos manejar con muchísima propiedad, ¿ok?
Y vamos a empezar a mirar los siguientes aspectos. El 16 de marzo del año 2020, nosotros en Venezuela particularmente, se nos presenta un decreto de emergencia, denominado Decreto Económico para la Emergencia relacionada al COVID-19. Empieza a ser un decreto de emergencia en el área económica porque los sectores se iban a afectar económicamente frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto a cómo atender a la COVID-19, que se convierte en pandemia, es declarada por la Organización Mundial de la Salud, y que empiezan a identificarse casos en el país. Este es el evento disruptivo que nos hace mirar un poco todos estos temas de continuidad. Sin embargo, el evento disruptivo en este momento puede ser cualquier situación, incidente, accidente o evento que se presente en la organización y que saque fuera de operación a la organización. Es decir, que la pandemia del COVID-19 es un tipo de evento disruptivo, pero pueden haber infinidades de tipos de eventos que producen esa interrupción súbita de la organización, es decir, la saca de su posibilidad de seguir realizando operaciones. En ese momento que se presenta el evento o que se llegase a presentar, imaginándonos o proyectándonos en un futuro inmediato, la organización debe superar su capacidad o tener las respuestas para responder como organización. Ahora, aquí es donde yo hago mi invitación a que cada uno de ustedes también visualice esta formación como una posibilidad de darle continuidad no solamente a la operación de una organización, sino traer desde la formación que estamos recibiendo la posibilidad de comprender cómo desde nuestra propia reacción en lo personal podemos tener respuesta ante situaciones que se nos presenten, que nos interrumpa súbitamente nuestra capacidad de sobrevivir. La supervivencia tiene que ver con la capacidad que yo tenga para alimentarme, para buscar recursos, para sostenerme, para sostener a mi familia. Entonces, puede haber en este ejercicio que vamos a transitar durante estas 2 semanas, una posibilidad para que todos nosotros también entendamos cómo darle continuidad a nuestra operación personal. En la medida que yo busque la posibilidad de tener una capacidad de responder ante ese evento súbito, entonces nosotros vamos a tener mayor capacidad de continuar. Esto, por supuesto, trasladado a un escenario o a un contexto organizacional, entonces ya tiene otras formalidades. Pero empecemos por descubrir exactamente de qué se tratan estos elementos. En la norma a la cual ustedes hicieron lectura, veíamos estos dos conceptos, estas dos definiciones fueron extraídas de la ISO 22301 en su versión del 2019. Y voy a pedirle a cualquiera de los que esté en la sala, puede ser a cualquiera, ¿quién habló por allí? Voy a pedirle a cualquiera que esté en la sala que leamos los dos conceptos. Quien quiera, por favor, levanta la mano. Noelí, abriste el micrófono. Sí, estaba buscando la manito, pero no me sale en el chat. No sé por qué. Continuidad del negocio. Capacidad de una organización para continuar con la entrega de productos y servicios, niveles de tiempo aceptables después de un evento disruptivo. Y plan de continuidad del negocio, información documentada que guía a una organización para responder, recuperar, reanudar y restablecer a niveles predefinidos después de un evento disruptivo. Ok.
Allí están los dos conceptos básicos sobre los cuales se va a soportar todo el ejercicio de estas 2 semanas. Lo primero es entender exactamente cómo una organización puede aumentar su capacidad para continuar entregando productos y servicios. En este momento, quiero abrir un espacio en el chat para que ustedes piensen, hagan un ejercicio hacia atrás. Vamos a pararnos el 16 de marzo. Y en algunos casos, algunas organizaciones no se pararon. Otras se pararon y reaccionaron a los no sé cuántos días. ¿Ok? Pero me gustaría, ustedes en el chat, en base a su experiencia, pudiesen describir cuál fue esa, o sea, es para hacer una especie de encuesta. ¿Para ustedes la reacción fue inmediata o tardía? Vamos a compartir eso en el chat para evaluar un poco cómo se comportaron sus organizaciones, las que ustedes asesoran, las organizaciones para las cuales trabajan, las organizaciones que ustedes conocen, su propia organización, si la tienen, ¿ok? Entonces vamos a compartir en el chat si su capacidad de respuesta fue inmediata o tardía, para lo que ustedes consideran. Simplemente cada uno contesta en el chat. Ok, a ver. Vamos a ver cómo fueron las respuestas. Creo que hay algunos que aún no contestan. Inmediata. Inmediata. Algunos aún siguen dormidos. Medianamente inmediata. Tardía. Medianamente inmediata. Inmediata. Se organizaron para realizar teletrabajo, movilizaron equipos. Inmediata. Ok. Fíjense que algunos de ustedes indican que la reacción fue inmediata. Ahora, hay que tratar de interpretar qué significa inmediato, ¿ok? Y cómo o a qué se debe esa inmediatez. O sea, inmediato es que yo puedo seguir entregando productos y servicios aceptables aun cuando existe el evento disruptivo. Porque inmediato no es que yo vaya a la oficina. Inmediato no es que yo me comuniqué por teléfono. Inmediato no es que yo pude contestar el correo. Inmediato es que yo puedo continuar entregando productos y servicios con niveles aceptables después de que se presenta este evento. Yo puedo seguir produciendo, puedo seguir entregando el servicio. Ahora, ¿qué es importante entender? Esta respuesta que ustedes señalan como inmediata tiene que ver con un plan que la organización tenía previsto o tiene que ver con una reacción. Y ahí va mi segunda pregunta que deben ustedes hacer uso del chat para contestar y es, ¿su respuesta estaba planificada
o su respuesta fue una reacción. Espero por ustedes. A ver, ¿cómo vamos en el chat? No, ok, vamos a revisar. Disculpen que me salí de la presentación. Ok, ustedes señalan en el chat, dan las siguientes respuestas. Ustedes dicen, disculpen que no sé qué pasó con él. No puedo abrir el chat, no sé qué. Ya, ok. Ustedes señalan, en algunos casos, tiene que ver con reacción, 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 reacción. Fue más reactivo, reacción. Rafael señala que fue planificado. Fue reacción. Reacción ante el evento. Ok. La respuesta fue debido a una reacción y luego la debida planificación. En nuestro caso no fue un plan, resultó de la experiencia con las fallas de electricidad en otras oportunidades. Planificado el servicio al cliente y la entrega de productos y lo hicimos. La respuesta en primera instancia fue planificada, ya que nuestro servicio también puede ofrecerse vía remota y continuamos con ese procedimiento como se indica, pero el plan o la forma de cómo se trabajaría el resto de los procesos fue sobre la marcha y está yendo sobre la marcha en este momento. Ok, fíjense, entonces, ¿qué estamos obteniendo de esta información que ustedes comparten acá? Estamos visualizando exactamente que la capacidad que tuvieron sus organizaciones o la experiencia desde donde ustedes están es que esa capacidad de respuesta fue reactiva debido a la necesidad de supervivencia que normalmente las organizaciones tienen frente a este tipo de situaciones. Si algo nos ha enseñado todos estos últimos 20 años en Venezuela es a nuestra capacidad de reaccionar. Sin embargo, aún con la experiencia que tenemos de 20 años con cambios continuos del contexto, las organizaciones no han tomado la madurez suficiente o no han visualizado de manera consciente de cómo pudiésemos trabajar sobre esa guía que la organización requiere para responder, para recuperar, para reanudar y para restablecer esos niveles mínimos predefinidos en cada proceso que sumados en el conjunto de la organización pudiesen entonces entregar productos y servicios con unos niveles aceptables dentro del tiempo esperado. Esto es parte de la primera toma de conciencia que debemos sumar dentro de lo que la organización debe continuar haciendo para asegurarse de que se defina después de una interrupción qué hacer y cómo hacerlo. Me gustaría acá permitir la participación de una o dos personas
como reflexión respecto a esta primera parte. Es decir, nosotros culturalmente nos manejamos mucho desde la reacción, pero somos poco planificados, aún con todas las experiencias que tenemos, para actuar frente a este tipo de eventos. Ahora, mi pregunta sobre la cual quiero invitarlos a que uno o dos participantes nos comenten es: ¿visualizan ustedes que cuando una organización prevé o se monta sobre un esquema que le puede dar orientación para tomar acciones y decisiones de manera rápida, pudiese tener la organización alguna ventaja competitiva? Y parece una respuesta muy lógica y fácil de responder. Pero adéntrense en sus organizaciones si de verdad las organizaciones estamos preparadas para este nivel de respuesta. Y allí me gustaría que uno o dos participantes nos comentaran si consideran que nosotros culturalmente estamos preparados para montarnos en planes y controles que nos permitan mitigar estos eventos. Si nadie levanta la manito, a ver, o abre su micrófono, no importa, continuamos. Ok. A ver, María. Ajá, Wendy. Ok. Bueno, yo creo que definitivamente, o por lo menos hablo por la organización que represento, no estamos preparados. Aun cuando sabemos en el entorno en el que vivimos que es totalmente dinámico y podamos tener un sistema de gestión implementado, en donde podamos hacer análisis de contexto y estarlo renovando y todo el asunto, definitivamente, por lo menos en este punto, no estuvimos preparados para nada. ¿Ok? Simplemente fue una reacción, simplemente pasó esto, la TICON nunca se paró, pero lo que hicimos fue, ok, ¿y ahora cómo nos vamos? No hay gasolina, ¿y ahora cómo venimos? ¿Y cómo hacemos el horario? ¿Quién vive más lejos? Fue una cuestión que nos fuimos organizando por reacción, ok, no hay nada hasta la fecha, por eso digo que seguimos dormidos, no hay nada todavía ni siquiera escrito de el cómo debemos hacer las cosas, ok, entonces, lo único que yo te puedo decir es que actualmente, a raíz de que no hay trabajo, a raíz de que estamos un poco menos ocupados que antes, entonces nos hemos dado a la tarea de pensar un poquito, ¿y ahora qué hacemos? Y de repente decir, bueno, ya va, hubo una oportunidad de mejora en aquel análisis FODA que hicimos hace tiempo, en donde decíamos que teníamos que buscar otros clientes. Entonces, bueno, ahorita en esta situación, bueno, vamos a buscar otros clientes. Entonces, pero definitivamente es algo que no hay un plan, no está estructurado, ¿ok? Es simplemente se fueron dando las cosas como vaya viniendo, vamos viendo, vamos resolviendo. Esa es mi experiencia en esto que acabamos de vivir, pues. Gracias, Wendy, por compartirnos tu experiencia, porque desde la experiencia de cada uno aprendemos y nos damos cuenta y de repente pensamos, lo que yo pensaba que era planificar, no es planificar. No es planificar porque sencillamente lo que hicimos fue reaccionar ante la situación que teníamos. Como comenta Wendy, no tenemos gasolina, ¿dónde la vamos a buscar? ¿Cuáles son las rutas más lejos? ¿Quiénes están aquí? Vamos a ordenar las rutas. Entonces fue más una reacción. Gracias, Wendy, por tu aporte. Ok, fíjense. En ese momento en que sucede esa situación, en ese momento nosotros empezamos a darnos cuenta de que aparece lo que se denomina el efecto buca. El efecto buca surge del evento disruptivo, supera la capacidad de respuesta que tienen las organizaciones y a su vez nos empieza a mostrar cuánto sabemos de la situación, ¿sí? Fíjense, vamos a ver este eje de coordenadas. Tenemos las abscisas y tenemos las Y. En las abscisas estamos mirando
¿Cuánto sabemos de la situación? De menos a más. Cada organización puede pararse de manera temporal en entender cuánto sabe o cuánto conoce de la situación o de lo que está ocurriendo. Ahora, una de las cosas que quiero que empiecen a dejar a un lado un poco acá es a que cuando pensamos en la situación, solo pensemos en el COVID-19. Vamos a empezar a pensar como situación en ese marco de situaciones que pueden darse y que son fenómenos perturbadores para cualquier organización. Podemos hablar, por ejemplo, en estos días se escuchaba que probablemente el huracán Iván iba a tocar suelo venezolano. ¿Sí o no? Miren, el día que yo terminé el primer taller de continuidad que lo dicté para Fondo Norma, cuando estábamos cerrando el taller, yo les digo, estábamos haciendo el ejercicio y yo les digo, bueno, traten de escoger un fenómeno perturbador que de repente desde la estadística de situaciones que pueden presentarse en nuestro contexto, se presenten. Por ejemplo, a nosotros cuando nos toca un huracán, no, los huracanes están hechos para la Florida, los países, las islas, pero nosotros remotamente, yo no he escuchado que a nosotros nos llegue un huracán. Y les digo, bueno, y si es un sismo, pues los que están en Chile pueden, porque tenía una participante de Chile, puede tomar el fenómeno perturbador del sismo. ¿Puedes creer que fue el día que hubo el sismo en Maracaibo, el que tuvo el epicentro en Maicao? Y fue el día que apareció que Iván podía tocar Venezuela. Y en la mañana yo lo había mencionado. Entonces ese día dije, ya va, es que el fenómeno perturbador está allí para todos. ¿Qué significa esto? Que no podemos perder de vista, se llama Gonzalo, gracias Félida, yo pensaba que se llamaba Iván, no sé por qué tenía la idea que se llamaba Iván. Gracias Félida. Ok, cuando Gonzalo, me da risa eso. Cuando Gonzalo, gracias a Dios, no tomó la fuerza que se esperaba. Pero entonces nosotros no estamos lejos de que esos eventos se nos presenten. ¿Por qué los invito a pensar en eventos o en fenómenos perturbadores que no sean los que ya conocemos, sino otros? ¿Por qué? Porque en este momento pensar en otros fenómenos nos permite ampliar nuestra capacidad para entender de qué se trata el plan de continuidad. Entonces sí, vamos a trabajar los temas del COVID, porque seguramente algunas organizaciones, aún cuando han pasado 4 meses, todavía tienen mucho por hacer allí. Pero tenemos que pensar en que este plan de continuidad nos debe servir para cualquier tipo de fenómenos. A eso me refiero. ¿Qué pasa cuando aparece el efecto de ese evento disruptivo? ¿Cuánto conocemos de esa situación? Porque empezamos a darnos cuenta que el evento puede ser muy volátil, es decir, a gran velocidad hay cambios en las variables que estamos analizando. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo reaccioné para realizar el primer webinar relacionado a continuidad del negocio, en la presentación de ese webinar yo invité a la alta dirección de una empresa de acá de Maracaibo, lo invité a que miráramos cuál podía ser el tiempo en esa ventana de tiempo, la temporalidad que podía tomar este evento. Y ese día, junto con esta persona, el presidente de esta empresa, él nos señalaba, no, bueno, pudiésemos trabajar en planes de 30. Mira, sería brutal hacerlo en 45, 60 días. ¿Y cuántos días llevamos? Allí les dejo algo para reflexionar.
Nosotros el 1 de abril, cuando yo dicté el primer webinar, nosotros estábamos pensando que en 30 días salíamos de esto cuando completáramos los 40 días de cuarentena. Y resulta que no ha sido así. Entonces los cambios o las variables son inciertas. Existe una posibilidad de que algo ocurra, pero no hay seguridad de que ocurra o no ese cambio que yo espero. Entonces, frente a eso, ¿cómo predecir o cómo proyectar? Estas situaciones tan volátiles e inciertas nos traen o nos dejan dentro de las organizaciones mucha ambigüedad. Y no hay claridad entre la relación entre estas variables que debemos considerar para levantar ese plan. Y hace entonces que aumente la complejidad para entender cómo manejar el evento disruptivo. Y es allí cuando predecir el resultado de las acciones podemos tener o menor control o mayor control. Como son situaciones que van variando, por ejemplo, nosotros todas las semanas esperamos el día sábado que el gobierno nacional emita cuál es la condición para la semana. Estamos ahorita en un 7+7, pero en ese 7+7 ya empiezan a generarse ciertas noticias donde dice que se está acumulando la gente en los bancos, que se están acumulando las personas en los negocios. Eso puede aumentar el nivel de contagio y puede hacer que este sábado esa medida quede fuera de orden porque está propiciando otras situaciones mucho más complejas que deben ser retenidas. Entonces, es como que no tenemos formas de predecir. Ahora, sí es cierto también que este efecto VUCA puede ser trabajado dentro de las organizaciones. Y si algo tiene el plan de continuidad, es que nos va a permitir entonces, de una forma u otra, mirar con mayor visión cuál es la posible solución. Nos va a permitir entender qué necesita la organización o qué hará para entender la situación frente a la que está. Para eso, ¿cuánto sabe la organización de la situación que se le puede presentar? Recuerden ustedes que en este momento ya la situación se nos presentó. Y ya sobre la situación que se nos presentó, nosotros podemos adoptar X o Y medida. Pero vamos a imaginarnos otros fenómenos perturbadores que no se han presentado y que nosotros deberíamos saber o deberíamos indagar que al presentarse esa situación, ¿qué eventos pueden darse? ¿O cuáles son las consecuencias? Fíjense algo. Ayer, lamentablemente, en la ciudad de Maracaibo, hubo un evento de alto impacto para la ciudadanía, para la comunidad. El que ayer no se haya sentido afectado por la explosión de ese apartamento en el sector Bellas Artes, el que no se haya visto allí, el que no haya ido a ver cómo estaban sus hornillas, cómo estaba el gas, cómo están las tuberías, el que no haya ido a probar con un poquito de una esponja y jabón si en las tuberías hay salidas de gas, el que no haya buscado leer, el que no haya buscado entender qué pudo haber pasado, no está entendiendo nada frente a lo que significa la continuidad. Y dejo aquí este espacio de reflexión porque de eso se trata. Entender, conocer claramente y tener la visión para trabajar en una dirección. Entender, detenerse, analizar las variables que están allí, implícitas, y las cosas que implican, las consecuencias que dejan. Ayer explotó un apartamento, pero todo ese edificio fue desalojado. Y todas esas personas tuvieron que salir de ese edificio, dejaron todo allí, porque no saben las condiciones. Ya anoche, la Cámara de la Construcción, con un experto en el área de estructuras, hace una conclusión respecto a si la estructura, así a simple vista, tiene problemas de que pueda caerse. Y ya concluyeron que aparentemente mediante inspección visual no hay ninguna novedad.
En ese momento, cuando estamos leyendo el periódico, cuando estamos buscando información para ver lo que pasó, estamos detenidos en analizar esas variables. Porque lo importante entonces es involucrarnos, mantener una comunicación con quien corresponda, para de manera ágil tener mayor claridad para la toma de decisiones basada en esa información. Y que todo este caos nos haga sentido para las acciones que nosotros podemos tomar. Voy a hacer una pregunta acá en el chat a manera de conocimiento, nada más, de un encuentro con nosotros mismos sobre la conciencia que tenemos por el analizar las cosas más allá de lo que simplemente es la noticia. ¿Quiénes de ustedes ayer, después de la explosión, se sentaron a mirar este caso más que como un caso informativo que una persona muere, que la otra está muy grave y ya? Y avanzaron en entender lo que pasó. Por favor, en el chat quiero que me compartan esta respuesta. Voy a esperar un minuto, si nadie más agrega nada adicional, entiendo su respuesta. Excelente el comentario de Lilian, quien comenta que comenzó a tomar medidas de cerrar las válvulas. Wendy también adoptó medidas. Algunas personas tomaron sus medidas. Ok, fíjense algo. Lo importante frente a estas situaciones que nos acontecen es siempre mirar qué hacer y cuánto conocer de una situación. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en un país donde cada día las cosas están más complicadas. Por ejemplo, la capacidad de reacción de nuestros organismos de seguridad y de respuesta inmediata están muy limitados. Nosotros no tenemos capacidad, por ejemplo, frente a una explosión de gran magnitud, de tener una capacidad de respuesta como la que pueden tener en otros países. Entonces nosotros debemos ser más conscientes del control preventivo. En la medida que nosotros seamos más conscientes del control preventivo, estaremos más salvaguardados. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro contexto, tenemos muchísimas dificultades. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos más en la casa que el resto de ciudadanos de otro país cualquiera? Porque nosotros tenemos un sistema de salud muy vulnerable, donde no hay capacidad de respuesta para atender ni siquiera a los casos que se están propiciando en este momento. Entonces, la búsqueda de entender la continuidad
como un modelo de prevenir y de controlar los resultados que en un futuro podamos tener, no es meramente que las organizaciones puedan seguir vendiendo un producto, es que sus trabajadores puedan seguir existiendo, es que la vida dentro de la organización pueda seguirse llevando a cabo. La continuidad, el primer elemento que debería salvaguardar es la vida de su trabajador. Pero esto no es nada más en la organización. Cuando hablamos de continuidad, también hablamos continuidad en nuestro hogar, en nuestras familias. ¿Cuántas familias no han atendido de manera correcta el tema de quédate en casa? Y hoy pueden contabilizar 1, 2 o 3 personas fallecidas por COVID-19 en un solo hogar. Allí es donde está el entendimiento, la visión, la claridad y la agilidad para responder a lo que vimos anteriormente. Sí, tenemos un efecto VUCA que nos genera volatilidad, que nos genera incertidumbre, que es complejo, que es ambiguo, pero es nuestra responsabilidad entonces tener la visión y el entendimiento suficiente para con claridad ser personas mucho más ágiles y organizaciones mucho más ágiles. ¿Ustedes se imaginan que todos los venezolanos o todas nuestras familias pudiesen estar entendiendo este concepto? Seguramente, entonces nosotros pudiésemos estar mirando el evento disruptivo con menos temor o menos miedo. Porque en la medida que nosotros recorremos y hacemos o tenemos una visión clara de qué es lo que puede traer como consecuencia el efecto no deseado y lo entendemos para con mayor claridad establecer controles, nosotros vamos a mitigar ese efecto. Eso es parte de lo que tiene que ver con el sentido de la toma de conciencia de lo que promueve esta norma ISO 22301. Yo, si a mí me tocara redactarla, yo la redactara con un espíritu más blando. Porque en la medida que nosotros tomemos conciencia de lo que se pretende a través de esta norma, nosotros vamos a ser más conscientes y vamos a trabajar más en ella. Pero si se vende nada más como una posibilidad de que el negocio siga operando y que el producto salga, deja de tener ese valor intrínseco que está en el ADN de la norma. Y no es otro, sino de hacernos más sensibles a entender que necesitamos continuar, porque preservar la vida de la organización es preservar la vida de los que están allí interactuando diariamente. Ayer, esa familia, esos eran 2 señores, vivían solos, sus hijos están fuera del país, dueños de un negocio importante acá, que muchos de ustedes a lo mejor conocen, Black Fair, productos Black & Decker, ahí en Avenida Santa Rita, y ayer desaparecieron para su familia. Y todo lo que tenían dentro de ese apartamento ya no sirve, ya no está, ya no hay manera de continuar. Ahora, probablemente hoy amanecimos muchos expuestos a la misma situación y sin embargo la lección de ese evento de ayer trajo a muchos de ustedes a revisar su cocina, a revisar la tubería, a mirar que no haya un escape y hoy seguramente muchas vidas o una sola vida puede estarse salvando producto de esa reacción. Eso es la continuidad. Por eso les decía, si a mí me tocara redactar la norma, si a mí me tocara hablar de esta norma, yo diría que es una norma súper blanda. Porque busca tener unos beneficios. Y sí, esos beneficios, desde lo que la propia norma soporta o promueve, es la continuidad del negocio.
es que esas organizaciones que están expuestas a esos eventos y a esas amenazas tengan capacidad de estar mejor preparadas para enfrentarlo. Pero ya va. Yo necesito organizaciones que para quererse salvar a ellas mismas y estén preparadas para enfrentarlo, su personal esté preparado para hacerlo. Porque ustedes pueden ir a escribir eso que vimos en la primera definición, que es un plan de continuidad y es información documentada. Y esa información documentada la escribo y la pongo en blanco y negro y la imprimo y la publico. Pero si no tenemos la conciencia sobre el beneficio de contar con esta metodología dentro de la organización, entonces no aumentamos la capacidad de recuperación oportuna ante estos desastres que son graves, pero que se pueden minimizar o mitigar. No vamos a eliminar el riesgo. No vamos a poder mitigarlo a cero. Pero frente a ciertos eventos, nosotros vamos a estar mejor preparados para agregarle mayor valor a esas partes interesadas que tienen que entender que para que continuemos operando, necesitamos entender qué hacer y cómo hacerlo. Desde la lectura que ustedes hicieron de la norma, ustedes manifestaron beneficios importantes que podían obtener desde acá. Y parte de mi reflexión inicial es que el beneficio más relevante es el que deje para ustedes en lo personal y que luego lo trasladen a cada uno de esos espacios donde ustedes pueden llegar. En sus organizaciones, a su proceso, a toda la organización. En su casa, a su familia, a su condominio, a sus vecinos. Y en la medida que todos hagamos mucho más conciencia de cómo estar preparados, vamos a sortear con mayor éxito cualquier situación que se nos pueda presentar. Esta es la esencia o es el primer paso para construir y para mirar desde cómo funciona esta norma y cómo nosotros vamos a hacer posible que a través de esta norma podamos construir una posibilidad para desarrollar un plan de continuidad que le agregue valor a su organización. La 22.301, aun cuando no es la norma de estudio para este taller, sí es el marco de referencia bibliográfico y sobre lo cual vamos a estar revisando sus conceptos para poder montar este plan. Hacer lectura de la norma está orientada a diseñar un sistema de gestión. Ella es mucho más ambiciosa. Esta norma va a que las organizaciones desarrollen sus sistemas de gestión de continuidad y puede ser certificable eso. Suena atractivo para una organización certificar un sistema de gestión de continuidad. Yo creo que debería ser una propuesta bien interesante, sobre todo en este país, donde día a día nos tenemos que parar a darle continuidad a cualquier cosa. Gracias, Wendy, es verdad. Sería súper interesante que adoptáramos culturalmente en este país la posibilidad de volvernos todos estudiosos de la continuidad. Estoy segura que tenemos ya con qué, porque nos ha tocado muy duro dentro del contexto. Pero ante la ocurrencia de esos eventos disruptivos, esta norma dice, bueno, prioriza, define qué vas a hacer. Dime frente a qué estás, qué se te puede presentar, cuál es el ataque que viene. ¿Cuál es la cosa? Nosotros, y no lo hemos visto. Nosotros todos los días cuando nos paramos decimos si algo pasara. Porque estamos frente a un contexto país que nos invita todos los días a mirar que socialmente tenemos una bomba atrapada.
Y todos los días pensamos que la bomba puede explotar. No explota, gracias a Dios, porque no estamos preparados para eso. Y si explota, esto se pone peor. Pero la conmoción social está allí. Y estamos conscientes en nuestras organizaciones que la conmoción social está allí y que puede traer situaciones no deseables para nuestras organizaciones de llegarse a dar. No vamos a esperar que pase para tomar las acciones. Entonces, las organizaciones necesitan priorizar, calcular sus pérdidas, analizar el impacto que estas situaciones pueden traer a las organizaciones. ¿Cuáles son esos posibles escenarios potenciales? Es decir, yo en el caso de la COVID-19, ya nosotros estamos viviendo el impacto. Ya nosotros sabemos cuál es la pérdida. Ya nosotros estamos todos en pérdida frente a la situación de la pandemia. Ahora, ¿cuánto tiempo más puede mi organización sostenerse sin producir medianamente algo que la ayude a sostenerse? ¿He evaluado ese riesgo? Yo sé que el tiempo objetivo ideal para yo recuperar mi operación debería ser 30 días, 45, 60, porque después del día 60 yo no voy a poder levantar más la Santa María de mi organización. Ahora, ¿qué debo hacer para evitar que ocurran esos eventos? ¿Cómo vamos a recuperar esas operaciones mínimas? Ok, la primera operación fue llamar por teléfono. La segunda fue mandar el correo. Pero la tercera tiene que ver con la capacidad de la organización de monetizar para poder sostener por lo menos lo mínimo para su operación en el menor tiempo posible frente a esa situación o evento que se dé. Por ejemplo, sabemos nosotros en este momento qué capacidad de reacción tenemos para ponernos en la información de manera remota. ¿En qué tiempo? Nosotros o muchas de las organizaciones el día 16 de marzo les costó. Yo supe de organizaciones que a los 30 días su personal tuvo acceso a su máquina o al disco o a la red o a la información. A los 30 días de pasado el evento del decreto de emergencia. Yo no sé si eso fue eficaz o no para la organización, eso lo sabe cada organización. Yo lo que sí sé es que lo que deberíamos estar preparados para saber en cuántos días después de que ocurra un evento yo puedo bajar de la nube la información y tenerla en mi casa o en mi celular. Y ahí está la tarea por procurar y hacer. Y así es entonces como comienza esta manera de mirar, cómo a través de esta norma podemos planificar eso para las organizaciones. Ahora, en este momento nosotros tenemos un status quo. Es decir, nosotros estamos en un estado emocional, social, político y económico que está determinado en este tiempo. Y ese es nuestro estatus. Es probable que Ruth, que está ahorita en Colombia, esté en un contexto un poco diferente porque opera en otro país y está desde otro lugar u otro espacio y su status quo en este momento es diferente frente a cómo reacciona su contexto frente a esta situación que estamos viviendo y cómo estaría ella reaccionando estando aquí en Venezuela. Es diferente. ¿Por qué? Porque ella está operando desde otro país con otro contexto. Pero el resto estamos acá y tenemos un hecho o unas situaciones que se nos presentan bajo ciertas condiciones que tienen que, por ejemplo, en este momento nosotros pudiésemos empezar a pensar que emocionalmente nuestros trabajadores pueden estar tocados y no desde ahora, desde hace 3 meses atrás, desde hace 4 meses atrás, y que su capacidad de rendimiento no es la misma. Y que cuando lleguen a involucrarse en el trabajo, como han estado todo el tiempo en casa, ya tienen sus propios negocios, ya están vendiendo empanadas, tortas, y ya no les interesa volver para la empresa. Y cuando vuelvan, van a estar pendientes de su negocito afuera. ¿Lo han pensado?
porque la gente tiene que resolver, porque la gente tiene que buscar oportunidades. Entonces, es importante mirar estos elementos. Es importante mirar estos elementos para darnos cuenta de que la situación puede estar cambiando y de que cuando queramos recuperar nuestras operaciones normales, vamos a hacer otros. Y frente a eso, ¿qué hicimos? Porque esa también es parte del conocimiento y esa parte que señala el efecto busca de comprender la situación. Para entonces mirar qué acciones adoptar. Aquí comienza la construcción de nuestro plan de continuidad para el negocio. No tenemos tiempo, es ya que debemos hacerlo. Son exactamente las 10 de la mañana, vamos a tomarnos, las 10:05, confírmenme que eso es lo que ustedes tienen en su reloj de la computadora, por favor. Tenemos exactamente, son las 10:05. Vamos a tomarnos 5 minutos, no se salgan de la sala, sino sencillamente 5 minutos para que tomemos un poco de agua, nos paremos, hagamos estiramiento del torso, estiremos los brazos, porque estas formaciones a distancia y concentradas en el monitor traen algunas dificultades desde lo ergonómico. Entonces, apropiado tomarnos 5 minutos para que cada uno de ustedes pueda tomarse un vasito de agua, ir al baño, caminar un poquito y regresar acá. Así que nos vemos a las 10:10. ¿Están de acuerdo? Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser felices, vamos, para cantar, es un pacto, para volver a ser felices. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta. Que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un cerebro, un corazón, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Nosotros no teníamos casa.
Ya les conté al principio, mi madre vagó cruzando la cordillera de pueblo en pueblo. Ahí fue cuando murieron 4 hermanos de hambre y de frío en 7 años. Un hermano mío alguna vez se quejó y le dijo a mi madre: todos tienen casa menos nosotros. Y ella le dijo: ellos son pobres porque solo tienen una casa. Nosotros somos ricos porque el Señor nos dio un mundo para caminar. Sigue andando. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol. Caminaré con la luna de cara al sol. Caminaré y con la luna. Dentro de poquitos días vamos a festejar el nacimiento de Madre Mujer. Caminó sobre las aguas, juró con la palabra, y lo que todo dicho, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. La vi y las hice. Dejé actuar al Señor en mí, y esa desdicha que era mi vida, si se podía llamar vida, se transformó en esto, una vida diaria. Siempre se puede empezar de nuevo. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no amas, al hombre que ya no te gusta, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, al miedo que heredaste porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Ok, estamos en la sala, regresamos. 10 y 10, de acuerdo a lo acordado. Gracias, por favor, listo. Volvimos, podemos arrancar. Ok, fíjense algo. Llegó el momento de empezar a entender cómo vamos a diseñar este plan de continuidad para el negocio. Y para diseñar este plan de continuidad, nosotros vamos a empezar a compartir algunos conceptos y algunos pasos que nos van a ayudar a diseñar ese plan de continuidad. Ahora, lo que es importante es entender que el momento de iniciar ese plan de continuidad es ya. Es decir, no podemos seguir esperando a que nos ocurran otras situaciones para adoptar los controles o para empezar a mirar qué hacer y cómo hacer este plan. El plan básicamente consiste en desarrollar estos 4 pasos sobre los cuales se monta la metodología de MRM para ayudarlos a ustedes y guiarlos a construir ese plan. Lo primero que nosotros tenemos que
hacer para construir ese plan es poder saber exactamente cuáles son los pasos que deberíamos considerar al momento de llevar a cabo el plan. Y esos pasos están dados por los siguientes capítulos y los vamos a dividir de esta manera. El paso 1, y allí quiero comentarles un poco porque yo les acabo de decir que traten de pensar no solamente en el COVID-19, sin embargo allí se me quedó en la lámina. Déjenme ver si lo puedo, no lo voy a poder cambiar en este momento. Pero en el paso 1, nosotros no nada más vamos a comprender el contexto frente a la COVID-19. Nosotros vamos a comprender el contexto desde cualquier fenómeno o evento que se nos pueda presentar. ¿Ok? Así se me quedó del webinar, me lo traje para acá y lo debo cambiar. Pero aquí en el paso 1, nosotros vamos a comprender el contexto que tenemos y los factores que nos están tocando a nuestro negocio internamente y externamente. El paso 2 nos va a permitir trazar una línea metodológica, una guía, un mapa conceptual para desarrollar ese plan de continuidad que nos va a llevar a un plan de contingencia. El tercer paso va a ser el diseño del propio plan. Y el último paso es evaluar cuáles serán las medidas para darnos cuenta si el plan satisface las necesidades de la organización y si están cubiertos los elementos mínimos que la organización necesita tener claros para poder reanudar sus operaciones. Entonces, básicamente, cada uno de estos pasos tiene unas tareas por hacer y tiene unas tareas que entre todos debemos comprender. Hoy vamos a avanzar en el paso 1 hasta comprender el contexto y a qué contexto nos referimos. Aquí voy a ampliar un poco el espíritu del concepto de contexto potencial. Y aquí voy a abrir, o espero que abran ustedes sus micrófonos, si yo les digo a ustedes, pensemos en un contexto potencial, así como hablamos de no conformidades potenciales, eventos potenciales. ¿A qué estaría haciendo yo referencia cuando digo un contexto potencial? Y voy a cerrar la presentación para que ustedes abran su cámara. El que quiera comentarme a qué le suena contexto potencial, puede abrir su micrófono y su cámara y compartirlo por acá. A ver, Wendy. Ok, María. Yo creo que dentro del análisis del contexto que tenemos que hacer, debemos colocar ahorita el que nos podamos quedar completamente sin gasolina o sin gasoil. Ajá. Porque para allá vamos. Ok, o sea, eso es lo que tú visualizas como un contexto potencial al que podemos estar expuestos. Correcto. Hay más, pero por lo menos ese es uno. Exacto, o sea que nosotros, ahora, ¿eso es un evento o es el contexto? No, es un evento que te va a afectar tu contexto. Ok, entonces es un evento. Dejamos por ahí ese concepto claro. Lisel, ¿querías compartir algo, Lisel? Sí, yo pienso que un contexto potencial es alguna situación que no sabemos que pueda estar por ocurrir. Correcto. O sea, tengo un evento como el de la gasolina y qué contexto potencial se puede estar generando producto de ese efecto. Correcto. ¿Lo ven? Wendy ve el evento. Y Lice, muy buena su participación, nos dice, es la situación que aun cuando no ha sucedido el evento, el contexto se nos puede mostrar de esta manera. Ese contexto es hipotético, es supuesto.
yo no lo puedo prever en este momento. Si falta la gasolina, ¿será el mismo contexto que tenemos en este momento? Puede haber parte del contexto que tenemos o puede empeorar el contexto. Exacto, pudiera empeorar el contexto. Carmen Marín, ¿querías la palabra? Que abriste el micrófono. Ah, ok. Lilia, ¿querías la palabra o simplemente se te abrió el micrófono? Gracias, María. Yo pienso que ese contexto potencial, yo lo veo como esas situaciones de amenaza que puedan provocar la interrupción del servicio de una organización. Correcto. O sea, ¿qué significa? Que cuando nosotros estemos documentando nuestro plan de continuidad, nosotros debemos pensar en el contexto hipotético o potencial. Porque el contexto que tenemos en este momento ya nos da o nos proyecta el posible contexto si adicional a lo que tenemos le sumamos este nuevo evento. ¿Lo ven? Es decir, no solamente voy a pensar en lo que me está sucediendo en este momento, sino estoy pensando en que si este evento aparece, esta es la situación a la que puedo estar expuesta y el contexto no va a ser el que tengo en este momento, sino va a ser otro. Es decir, que yo tengo que también proyectar el contexto o las situaciones que se pueden dar producto de ese evento disruptivo. Por eso, si volvemos a la presentación y miramos cuál es este primer paso, que es comprender el contexto frente a los factores que puedan estar tocando a nuestro negocio, entonces es proyectar cuál es ese contexto sobre el cual vamos a estar expuestos. Es decir, cuando empecemos a comprender el contexto para el cual vamos a desarrollar el plan de continuidad, esa proyección del contexto debe incluir esos factores que aún no están presentes, pero que de llegarse a dar ese evento disruptivo, nos van a transformar el contexto. Espero que a todas estas partes les haya quedado clara, ¿ok? Para poder entonces entender estos elementos. Vamos a ir a revisar, voy a salirme de acá, todos ustedes tienen ya disponible en la sala de Classroom la norma, ¿correcto? Yo voy a buscarla aquí para compartir con ustedes lo que la propia norma señala. Me indican, por favor, si ven en la pantalla la norma. Gracias, Wendy. Rosamer también, le agradezco. Ok, aquí estamos viendo la norma. Vamos a mirar un poco que la norma nos habla de que el primer elemento a considerar, ojo, eso es para diseñar un sistema de gestión. Como ellos allí están diseñando un sistema de gestión, ellos tienen que analizar el contexto que tiene en ese momento la organización para desarrollar su sistema de gestión de continuidad. Pero nosotros no estamos diseñando un sistema de gestión de continuidad, nosotros estamos diseñando un plan de continuidad y es a futuro, ¿ok? Es a lo mejor para mañana o para dentro de una semana, pero es probable que no es la situación actual que tenemos en este momento, sino esa situación potencial que se pueda presentar. Pero entendiendo eso, vamos a ver lo que la norma nos indica en ese capítulo. Alguien que me quiera ayudar a leer, que abra su micrófono, porque así se va familiarizando con la herramienta, abrir, suelta el miedo de hablar en el Zoom. ¿Quién lo quiere hacer?
Yo levanto la mano. Carmen, muy bien. Abre tu micrófono, Carmen. Ay, ya yo lo abrí. Ah, Yo lo abrí bueno. primero. Belkis, pero no me apareció la manita de Carmen primero. Ay, pensé que estaba silenciado cuando dije eso. Pensaste que estaba silenciado. Ajá. Bueno, Sí. Tranquila. mira, Sorry. Belkis, Carmen es más chiquita que tú. Vamos a darle la oportunidad. Ajá, Carmen Carmen. primero y yo después. Ajá, Ok. muy bien. Carmen, allí. Vamos a Ajá. hablar de cómo visualiza la norma 22.301 lo que tiene que ver con la comprensión del contexto, que yo estoy segura que todos los que estamos acá entendemos bien este concepto, pero vamos a hacer lectura, pues. Bien, 4, contexto de la organización. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad de lograr los objetivos deseados de su sistema de gestión de continuidad de negocio. Nota, estas cuestiones pueden estar afectadas por los objetivos generales de la organización, sus productos y servicios y el tipo y nivel de riesgo que puede o no aceptar. Ajá. En este momento, si el plan de nosotros es poder levantar, valga la redundancia, el propio plan de continuidad del negocio, entonces la organización debe determinar cuáles son esas cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito que puede afectar la capacidad de lograr el resultado deseado frente al plan de continuidad. ¿Ok? O sea, yo voy a levantar el plan de continuidad y necesito entender cuál es el objetivo de ese plan de continuidad. ¿Para qué yo voy a levantar ese plan de continuidad? ¿Ok? Pudiesen ustedes, dentro del ejercicio que vamos a hacer, levantar un plan de continuidad para un proceso o levantar un plan de continuidad para la organización completa. Ustedes eso lo van a definir, lo van a enmarcar. Sin embargo, todos estos pasos los van a cubrir para el objetivo que ustedes definan. Eso lo vamos a explicar cuando arranquemos el ejercicio para elaborar el plan de continuidad. Sin embargo, en la comprensión del contexto que debemos empezar a hacer dentro de la organización, voy a salirme de acá para compartir nuevamente la presentación. Es muy importante entender que cuando estamos haciendo esta comprensión del contexto, estamos tratando de mirar qué cosas de ese contexto están tocando a la organización o la pueden tocar frente a la presencia de ese evento. Entonces, las organizaciones deben tomarse su tiempo para revisar su contexto. Ojo, en este momento las organizaciones tienen un contexto que es el que estamos viviendo. Pero la organización necesita plantearse unas estrategias y unos planes de resiliencia, o sea, cómo yo me levanto o cómo yo sorteo o doy respuesta a un impacto de un evento de esta magnitud y cómo lo hago acompañando también a mis partes interesadas. Es decir, yo no solamente debo pensar en lo que tiene que ver directamente sobre mis procesos y sobre mi organización, sino todo lo que está en el contexto de esa organización. Es decir, cuando yo monto el plan de continuidad, yo no solamente estoy pensando en la organización como tal, yo estoy pensando que la organización opera porque tiene partes interesadas. Por ejemplo, los trabajadores son partes interesadas. La dirección o los socios son parte interesada. Los proveedores, la cadena de suministro son parte interesada. Mi comunidad donde opero es parte interesada. Los gremios, sindicatos son parte interesada. Todo aquel que me presta servicio en esa cadena es parte interesada. Y yo para operar puedo operar solo, sin contar con esas partes interesadas. Entonces, ¿cómo en mi contexto tengo esos factores externos y esos factores internos
que le pueden agregar o no valor a la organización al momento de estructurar ese plan de continuidad. Yo, por ejemplo, sé en este momento si toda mi cadena de suministro, si todos mis proveedores tienen a disposición las materias primas, los materiales, los insumos, los bienes, y está disponible el servicio para yo poder operar y prestar yo el mío. Probablemente en estos 4 o 5 meses han desaparecido parte de esos proveedores. Ah, pero frente a un evento, por ejemplo, de un siniestro de alto impacto, como por ejemplo una inundación. Yo puedo tener el proveedor y el proveedor estar allá en San Francisco, en la zona sur, pero yo voy a poder tener acceso a esa materia que él me entrega para mientras que pase esa inundación, yo ver qué voy a hacer, cómo me pongo en ese insumo. Estoy de repente hablando de algunos casos puntuales para que puedan visualizar de qué se trata ese análisis de contexto. Entonces, ese análisis de contexto que tengo que suponer, que es hipotético, pero que ya nosotros tenemos muchísima tela que cortar, porque es que a nosotros no nos van a echar cuentos de contexto. En Venezuela nosotros somos expertos en análisis de contexto diario. Yo no sé si en Australia saben tanto de análisis de contexto como nosotros. Por supuesto, las organizaciones muchas veces es un saludo a la bandera, a la comprensión del contexto. No porque no materialicen las acciones necesarias para atender al contexto, eso lo hacen a diario, como vaya viniendo lo vamos haciendo, sino que esas revisiones o seguimientos de los que nos hablan las normas respecto a comprender el contexto, no lo sienten todavía como parte de su hábito. Entonces es cuando queda el análisis de contexto como un saludo a la bandera en cumplimiento a requisitos de sistemas de gestión para cuando venga un auditor lo vea, pero no para que en este momento supongamos, proyectemos y nos imaginemos qué hacer frente a una situación que se nos pueda presentar. Entonces, allí está el foco de este primer paso. Yo tengo que mirar dentro de esa comprensión del contexto, como organización, debo prestar especial atención en primer aspecto, y es el número 1 a incluir en ese plan de continuidad. Las personas son lo primero. Es decir, yo no puedo ir a salvar un equipo si pongo en riesgo la vida de la persona que va a buscar el equipo. Por darles un ejemplo. Entonces, es muy importante asegurarnos que las personas son el primer aspecto a evaluar en la comprensión del contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, frente a estos eventos que señalaba Wendy, que pueden estar ya muy cercanos a hacer un evento que se materialice en nuestro país? Es más, en Maracaibo tenemos 2 semanas donde no podemos acceder a gasolina a las personas normales. Solamente lo hacen los que tienen salvoconducto, los que lo consiguen a través de maraña o los que están en cosas, instituciones que el gobierno autoriza. Y ni ellos mismos. Hay médicos con salvoconducto que no pueden echar gasolina. Entonces, ya no es que es para dentro de 1 mes, 2 meses, es que ya lo tenemos acá. Ahora, ¿cómo quedan las personas frente a esa situación? Adicional a eso, tengo que mirar que aun cuando, por ejemplo, tengo sectores priorizados, en la realidad, esos sectores tienen que sobrepasar infinitas cosas para lograr que aun cuando están en sector priorizado, se les dé la prioridad.
Y eso es parte de nuestro contexto, porque hay una parte cultural relacionada a lo social que invita a todo mundo a convertir lo que es ley en maraña y transforma todo. Entonces nuestro contexto, lo que debería ser un esquema que permita la operación normal frente a una situación de estas, le agregamos otros factores. Y vivimos con eso, y esa es la realidad. Ahora, dentro de ese análisis de contexto yo tengo que entender, nos podemos mover, no nos podemos mover, vamos a estar en un mismo sitio. Yo sé de organizaciones que están trabajando 24 por 24. 24 horas van a la empresa, trabajan en un turno continuo y se van 24 horas a su casa. Ahora, ¿qué estoy haciendo para, dentro de ese plan de continuidad, garantizar todos los esquemas legales y reglamentarios que están también establecidos en temas, por ejemplo, de bioseguridad? En este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos permitida la movilidad dentro del país. Nosotros, si vamos aquí a salir del puente por alguna situación que se nos presente, nosotros necesitamos salvoconductos. Nosotros tenemos que, no sé, tener una historia con nosotros y rogarle a la guardia que vamos a hacer tal cosa. Yo sé de algunos casos que han tenido que viajar, que tienen que hacer muchísimas cosas para lograr esa movilidad. Y todo eso está en nuestro contexto. Y todo eso afecta a la operación. Yo no puedo traer una materia prima que venía que se desembarcaba en Puerto Cabello y ponerla aquí en una semana como de repente lo hacía. Porque hay 800 alcabalas, porque no hay gasolina. Entonces, esos elementos van afectando y van sumándose a la disrupción y a que no tengamos capacidad de operar. Ahora, comprender ese contexto, sí, ustedes lo deben estar pensando. Sí, tenemos que ir a pensar en lo peor. Nosotros hemos vivido muchas cosas que nos permiten tener el conocimiento sobre un posible contexto. Mira, tráete para acá un australiano, un sueco, un mismo americano, y dile que piense en contexto como podemos pensar nosotros. Si nos ponen a hacer una competencia, no, nosotros les podemos hacer la lista de todas las cosas que pueden pasar. Porque ellos no pueden tener en su mente que tú te puedes quedar sin agua, sin luz, sin tal, al mismo tiempo. Ellos no pueden tener en su mente que todas las cosas que nosotros hemos experimentado. Eso, por supuesto, nos ha permitido a nosotros gestionar de manera muy vulnerable, porque somos muy vulnerables, nos ha permitido gestionar en el día a día acciones, pero más reactivas que como control. Entonces, en este plan de continuidad, lo que se busca es que, comprendiendo tú ese contexto al que está expuesta la organización, ustedes puedan asegurarse de garantizar la reputación de la empresa a través de las respuestas oportunas y reflexivas que la empresa pueda dar producto de su forma para mirar cómo darle continuidad al negocio. Es decir, si yo sé qué hacer con mi gente, si yo sé cómo operar y busco la forma de operar por teletrabajo, por turno, porque asisten uno, porque me moví de un espacio a otro, entonces lo que hacía aquí, que es la zona donde no puedo llegar, lo hago ahora acá. Y muchas de sus organizaciones, de las que están acá, han adoptado esas acciones. Yo conozco una empresa de las que está aquí que operaba en el Palacio de Eventos y ahora opera en la calle 70, por Doctor Portillo, cerca de Doctor Portillo, por 5 de julio, para facilitar tener acceso a luz, tener acceso a internet y para la movilidad de su personal. Tuvo que adoptar acciones para prevenir llegar a quedar en un momento sin capacidad de operación. Entonces, esos elementos tienen que ver con ese aspecto para comprender ese contexto. Fíjense algo. Cuando ustedes estén haciendo ese análisis
para el contexto de la organización y para la comprensión de ese contexto, es muy importante entender que desde ese análisis de esos factores, de esas cuestiones internas y externas, no pueden perder de vista a sus partes interesadas y no pueden perder de vista los requisitos legales y reglamentarios. Por ejemplo, cuando hablábamos en la lámina anterior de reputación, de este punto que está acá, reputación, una organización debe continuar operando y debe seguir cumpliendo sus obligaciones legales y reglamentarias. Porque puede ser que yo diga, no pago más impuestos porque es que eso lo voy a reconducir para pagarle a las personas y para pagarle a mis proveedores. Entonces, vas a empezar a asumir riesgos que igual no te van a permitir la continuidad, porque entonces el Estado puede multarte, puede cerrarte, puede expropiarte por falta de cumplimiento con aspectos legales y reglamentarios que la organización debió implementar y mantener en sus procesos mediante la identificación de esos aspectos. Es decir, cuando yo estoy levantando el plan de continuidad, yo también tengo que estar pensando de forma muy, haciendo bastante foco sobre este punto, debo estar pensando en ya va. No solamente estoy mirando el contexto que tengo, sino que también tengo obligaciones que atender y cómo las voy a atender. Y cómo voy a seguir implementando las formas de darle continuidad a mi servicio en cumplimiento con esos elementos que son regulatorios y que debo también tener en cuenta. En este momento, la primera tarea, y así lo van a recibir ustedes en su Classroom, para iniciar y que debe completarse para el día, a más tardar, para el día lunes, ¿ok? Es comprender el contexto. Ahora, para comprender ese contexto, en el grupo de WhatsApp, yo les voy a colocar, o mejor dicho, no, en el grupo de WhatsApp no, en el mismo Classroom ustedes van a definir el objetivo, voy a salirme de la presentación, van ustedes a definir el objetivo o el alcance que va a tener su plan de continuidad. En la primera tarea, yo les voy a colocar 3, 4 preguntas. Ustedes van a poder realizar su plan de continuidad para una organización, para 2, 3 procesos de esa organización, para un proceso de la organización. Sin embargo, yo les invito a que ustedes, como el alcance del taller no nos permite ampliar o hacer un plan de continuidad general de todo, yo voy a ir enmarcándoles desde el ejercicio qué es exactamente lo que vamos a ir haciendo y que necesitamos ver como resultado de sus tareas. Pero que finalmente, por ejemplo, nosotros no podemos ir a trabajar con todos los fenómenos perturbadores que tenga una empresa. Ni podemos ir a trabajar con todos los riesgos que podamos tener en una empresa. ¿Por qué? Porque entonces eso sería un plan de continuidad que ustedes necesitan como unos 2 meses estar en este taller para poder completarlo. Entonces, ¿qué es lo que está previsto? Y eso es parte de la orientación en esta segunda tarea que ustedes van a tener, que es básicamente desde la comprensión del contexto, pero antes de ir a comprender el contexto debemos definir qué tipo de organización le vamos a hacer el plan de continuidad, qué tipo de, tenemos que escoger 2 eventos disruptivos sobre los cuales ustedes quieran trabajar, el que ustedes decidan. Pueden ser el COVID-19, la falta de gasolina, puede ser la falta total del servicio eléctrico con una conmoción social, puede ser una inundación con COVID-19. ¿Sí me entendieron? Pero tienen que escoger 2 eventos disruptivos que van a ser
los eventos sobre los cuales vamos a desarrollar el plan. Los invito mucho a que piensen en eventos que pudiesen estar tocando a su tipo de organización. Por ejemplo, una organización que opere toda remotamente. Bueno, ¿qué pasa si se queda, por ejemplo, sin el servicio de Internet? Porque mañana el gobierno dijo, me apropio de todos los elementos, de todos los las concesiones, y solamente el Estado es el que provee eso. ¿Qué nos hacemos, por ejemplo, organizaciones que operan remotamente? Y ahorita todos, o la mayoría, bajo la condición de la COVID-19, estamos operando remotamente, y si nos quedamos sin servicio de Internet, prácticamente no podríamos operar. Ah, bueno, lo haremos telefónicamente, bueno, lo haremos presencialmente, no sé. Lo que quiero mostrarles con esto es que ustedes van a decidir la organización y esos dos eventos disruptivos. Y luego, dentro de esos dos eventos disruptivos, vamos a escoger 3 riesgos por evento que se puedan presentar. Y eso lo van a ir entendiendo, yo se los voy a ir explicando, pero en esta ocasión, como la primera tarea tiene que ver con comprender el contexto de la organización frente a 2 eventos disruptivos que ustedes creen que va a estar expuesta su organización, y ahí circunscrito a esa instrucción que yo les estoy dando, es que vamos a levantar el plan de continuidad. Entonces tengo que empezar a aclarárselos desde acá. Sin embargo, en Classroom, ustedes van a tener acceso a esa instrucción clara. Y si allí no les queda con claridad para hacer el ejercicio, entonces ustedes pueden utilizar el WhatsApp o a mi número privado para consultarme respecto a cualquier duda que tengan. ¿Ok? Nos están quedando exactamente 15 minutos para cerrar esta primera sesión. Y quiero, primero, la primera pregunta a compartir en esta sesión es si todos entendieron la tarea. O sea, vamos a ir a comprender el contexto, a definir allí el objetivo o el alcance que va a tener nuestro plan de continuidad, ¿sí? O sea, ¿a quién le vamos a aplicar ese plan de continuidad? ¿Cuáles son los 2 eventos disruptivos sobre los cuales queremos trabajar para esa organización? ¿Ok? Por supuesto, cuando ustedes diseñen el plan de continuidad de su organización, ustedes pueden incluir cuántos fenómenos perturbadores ustedes consideren que pueden aparecer. Yo les voy a colocar en Classroom también una tabla de los posibles fenómenos perturbadores o eventos que ustedes pudiesen analizar para que de allí puedan escoger. ¿Ok? Eso también se los voy a colocar en el Classroom. En estos 15 minutos, me gustaría que abriéramos la cámara, si es posible, los que quieran, y vamos a compartir un poco de qué se llevan de esta primera jornada del día de hoy. ¿Ok? Intervenciones cortas, por favor, para que nos podamos escuchar entre todos. Pero, ¿cómo se van de este primer paso relacionado a comprender el contexto y ejercicio que estaremos trabajando en los próximos días? Para mañana tenemos la primera sesión de WhatsApp, ¿ok? Es mañana viernes de 5 a 6 con el alcance que establece la sesión, que está establecido en la información que les enviamos. Y bueno, a aquellas personas que puedan estar sincrónicamente a esa hora, chévere, y si no, lo pueden hacer al momento de poderse conectar, ¿ok? Pero no olviden la sesión de mañana de 5 a 6 de la tarde, mañana viernes. El día viernes y el día lunes tenemos sesión por WhatsApp, donde vamos a adelantar algunos aspectos relacionados a este primer paso y para que ustedes puedan hacer tengan mayor contenido para el desarrollo de esta primera tarea.
Ok, ¿quién quiere compartirnos cómo se van hoy? ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Qué consideran que fue lo más relevante para ustedes? ¿Lo que más pudieron ver aprovechado? ¿Las inquietudes? Abrir un espacio de comentarios. Acá yo. Ok, no se les olvide el uso de la mano. A ver, vamos, yo creo que es que... Estoy buscando la Ajá, voy. manito. Participantes, donde dice participantes. Estoy buscando la manito. Ah, ok. Cuando ustedes se paran en participantes, en la parte de abajo aparecen 3 punticos. Y ahí dice levantar la mano. Dice raise hand. Raise hand. ¿Lo vieron? Nadie, ajá. Lilia, tienes la mano levantada. Ok, gracias María. Yo en particular pues me llevo muy interesante tener el principio básico para documentar un sistema, sino el plan de continuidad. Pienso que es bastante tomar conciencia a las organizaciones de lo importante, hacer llegar esto a las organizaciones de lo importante, de la necesidad de levantar un plan de continuidad del negocio. En verdad que estoy emocionada en arrancar mi plan. Ya escogí la empresa. Qué bueno, me alegro por eso. Eso es el primer, miren, ese es el primer elemento para continuar, el entusiasmarse. Si uno no se entusiasma por lo que sea, ¿cómo continúa? Entonces, cerraste el micrófono, Lilia. Ah, ok, disculpa. Sí, en verdad que estoy emocionada. Ya ayer mismo llamé a la empresa donde voy a desarrollar el plan de continuidad, ¿no? Y yo creo que lo fundamental, aparte de recibir la formación, es hacer partícipe de hacer llevar todos estos conocimientos en realidad importantes, porque yo creo que las cosas tienen que suceder para que podamos darnos cuenta de tomar acción no inmediata, sino ser preventivos. Y esto ha sido de mucha reflexión todo lo que ha venido sucediendo. Gracias. Gracias, Lilian, a ti. Gracias por tu entrega. Excelente. Belki Ferrer, tienes la palabra. Ahora sí abro el micrófono. Bueno, me voy muy contenta con la primera etapa. O sea, ya inicialmente había confundido lo de planificar con reacción. Después que vi todos los comentarios, mi reacción no fue planificada, fue reactiva. O sea, se presentó el evento, empecé a llamar a los clientes, cómo vamos a hacer, cómo voy a hacer el servicio, ajá, no sé qué va a pasar, no hay gasolina, entonces no fue planificada, fue reactiva, claro. Planificada porque tenía un contrato, porque tengo contratos abiertos y los tengo que cumplir por los requisitos legales y reglamentarios. Pensé planificar, pero fue reactiva. Ya a medida de lo que explicaste, ya me estoy enfocando en lo que la empresa, por supuesto, la de nosotros. Ya escogí los 2 eventos. De momento voy a revisar la tarea, a ver qué nos da. Y bueno, ya voy a abrir un grupo de WhatsApp con la dirección, con los principales responsables para empezar a trabajar. Qué bueno, Belki, excelente, me gusta. Tengo a Lice Rodríguez de Cecimar con la mano levantada. Abre el micrófono, Lice, lo tienes cerrado. Gracias, María. Sí, bueno, compartir pues con ustedes que al comienzo de la pandemia COVID, ¿no? Ese lunes que decidimos no venir a trabajar, nosotros estuvimos como más o menos algo así como un mes. Y entonces yo todas las noches pensaba, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación? Y yo decía, bueno, pero ¿dónde? A ver, hay que hacer algo, pero ¿dónde busco las herramientas, no? Entonces, me parece tan interesante tener un plan donde diga, bueno, estoy frente a esta situación y yo me voy a ir al plan
y allí pues tener herramientas que me permitan darle respuesta y tener esa respuesta que muchas veces en el momento no las tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay situaciones que, bueno, que hay que manejarlas, como va viniendo, vamos viendo, no sé, pero si tenemos esas herramientas, si tenemos esa información que nos permita poder dar respuesta, que nos permita poder enfrentar cualquier situación, de verdad que sería magnífico. Estoy también, pues, muy emocionada y implementar este plan aquí en Cecimar. Qué bueno, Elise. Bueno, y sobre todo porque tengo tanta gente que me llamaba, que me decía que sé yo de esto, que sabía de aquello. Entonces yo estaba ahí como que todos los días, hermano, dormía pensando. Yo decía, Dios mío, qué respuesta, ¿dónde la busco, no? ¿Dónde la busco? ¿Cómo hago? Entonces, bueno, de verdad muy interesante. Qué bueno. Y cuando lo hagas y reciban la guía y vean cómo se construye el plan, la guía creo que la van a recibir a partir de la sesión, no sé si es la sesión de hoy o del día, creo que es la sesión de hoy. Empiezo a compartir la guía con ustedes. Miren, quiero tomarme un minuto para, mentira, a partir de la sesión del martes que viene es que reciben la guía. Porque yo hago una introducción acá a la guía. Entonces, para la parte de contexto, lo vamos a hacer sin mirar la guía y luego van a tener la guía para el resto del desarrollo del plan. Tiene la mano levantadita Carmen Marín. Carmen, abre tu micrófono. Aquí estoy. Listo, disculpen. Bueno, de verdad que bastante emocionada y con muchas expectativas para poder levantar esta información documentada que nos va a servir pues de mucho apoyo en facilitar los procesos internos de la organización con las partes interesadas. Además de que, bueno, siempre he estado en el área de calidad y pues este tipo de planes están también muy relacionados a la parte de SCT y ambiente. Y bueno, un poco conocer pues y implementar y bien sea pues analizar todos los aspectos bueno, que calidad se integre con la organización, los procesos de negocio, que igual todos son importantes, pero que bueno, a su vez necesitamos reforzar allí. Entonces esas son mis expectativas. Miren una cosa que les voy a recomendar. Durante las 2 semanas del ejercicio, y esto por algo que acaba de señalar Carmen, gracias a ti Carmen por tu entrega, quiero comentarles lo siguiente. Probablemente si ustedes involucran en este momento a la organización, ustedes no puedan sacar la tarea del plan de continuidad para cuando hay que entregarla aquí en el taller. ¿Ok? Entonces, dense la oportunidad de hacer el ejercicio ustedes, de aprender ustedes, y cuando ustedes terminen su plan, ustedes van a tener herramientas para entonces comenzar e involucrar a los otros líderes de procesos y a la organización y desarrollar el plan de continuidad en conjunto. Porque si ahorita tratan de hacerlo, se van a retrasar porque ellos no van a ir al mismo ritmo que ustedes. Entonces, den la oportunidad a ustedes de desarrollar su plan en esta escala en la que yo se los estoy planteando, solamente 2 eventos disruptivos y unos riesgos que yo les voy a señalar cuántos van a hacer. Y en función a eso, luego ustedes pueden ir sí diciéndole a la gente, estoy trabajando en montar el plan, estamos obteniendo la información, lo que ustedes quieran compartir de manera teórica para irles explicando lo que ustedes están haciendo en la formación. Pero ponerse a diseñarlo para que sea parte del ejercicio de esta formación, estoy segura que no les va a dar chance, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer aquí va a ser a una escala mucho más pequeña. Ruth, tienes la palabra. Buenos días. En mi caso, desde que empecé a ver la parte del efecto Buca, empecé a ver el FODA que se ha hecho a la empresa, la gestión de riesgo que tenemos nosotros desarrollada y viendo qué relaciones tiene el plan de continuidad de negocio con esa gestión de riesgo que uno tiene que estar continuamente actualizando dentro de la empresa.
Y bueno, que en esa gestión de riesgo, por lo menos lo del COVID nunca se pudo visualizar. Exacto, pero aquí voy a llegar a ese tema y eso viene en las próximas sesiones, pero es importante entender que los riesgos que están permanentemente en los procesos siguen siendo la misma gestión de riesgo que tengo en los procesos, pero que los riesgos que voy a mitigar en estos planes de continuidad son sobre el impacto de ese riesgo sobre lo más crítico de tu negocio. O sea, el riesgo para el cual se levanta un plan de continuidad es para que la organización desaparezca. Entonces la visión es un poco diferente a lo que es la gestión de riesgo o ese pensamiento basado en riesgo que ya venimos trabajando en las organizaciones. Porque si no sería replicar, y no se trata de eso. Se trata de irte a la situación más crítica a la que puede llegar la organización, que es perder la capacidad de operación. Sí, es lo peor que te puede pasar, más allá de lo que ya tú has visto con los riesgos. Correcto. Por supuesto, el análisis o el pensamiento, la madurez de la gestión de riesgo que en este momento tengas en la organización te va a ayudar muchísimo a hacer mucho más foco sobre lo más crítico, sobre los controles, porque seguramente tiene músculo tu sistema, tú maduras el pensamiento basado en riesgo dentro de lo que haces permanentemente y eso los ayuda enormemente. Muchísimas gracias a Belkis, a Alice, a Carmen, a Ruth, por haber compartido esto con nosotros. Y ahora, para cerrar, nos queda un minuto. El día de la primera sesión, ustedes se llevaron algunas palabras sobre las cuales pudiesen estarse transformando durante estas sesiones. Y entre esas pues estaba la inquietud, el optimismo, el desafío, el conocimiento, la confianza, las expectativas al cuadrado, el compromiso al cuadrado, la perseverancia, la incertidumbre, las ganas, los retos, las energías y el discernimiento. Vamos a ver qué se llevan el día de hoy en una sola palabra. Y si esa palabra se ha ido transformando. Puede comenzar, yo los voy a ir nombrando, abran todos sus micrófonos para que sea más rápido. Wendy. Desafío. Desafío. ¿Cambió o se mantiene? No, se mantiene. Hasta que no termine el plan, no sé si la voy a cambiar. Noelí. Aprendizaje. Aprendizaje. Audrey. Audrey, ¿qué te llevas? Perseverancia. Perseverancia. Señor Rafael, para que no se me olvide y no se me quede por ahí, que se me pasó la vez pasada. Claridad. ¿Cómo dijo? Claridad. Claridad. Muy bien. Se han ido transformando las palabras. Lice. Mira, reto. Mi primera palabra fue incertidumbre, pero ahora tengo un reto ante incertidumbre. Reto. Carmen. Entusiasmo. Entusiasmo. Ruth. Adaptabilidad. Adaptabilidad. Lilia. Conocimiento. Conocimiento. Félida. Aprendizaje. Belkis. Motivación. Solange. Aprehensión. Aprensión. ¿Ah? Ay, esa me preocupa. después te contacto al privado. Listo. María Gracia. Conocimiento. Discernimiento. No, conocimiento. Ah, conocimiento. Gracias, María Gracia.
Jacqueline, Reflexión. reflexión. Eddie, Crecimiento. Imagínate que se está llenando el tanque. dijiste crecimiento, Eddie. Sí, correcto. Me sacó la sala por un minuto de la sala. Ok, bueno, Crecimiento, chicos, crecimiento. Ok. gracias. Chicos, que tengan una feliz tarde. Durante el transcurso de la tarde recibirán su sesión en Classroom. Para los que no asistieron, subiremos el video en los tiempos que necesitemos para descargarlo. Y igual allí tendrán su tarea para ser completada para el día lunes. ¿Ok? Nos vemos en la sesión de WhatsApp el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Feliz tarde para todos. Gracias, María. Feliz tarde. Buenas tardes. Alejandro, Dígame. cerremos la grabación. Ya voy. Hasta la próxima sección, si Dios quiere. Así es, Ruth. Feliz tarde.